Hoy pienso que la filosofía es el esfuerzo por pensar la realidad, ayudándonos de lo que los filósofos clásicos nos han ido diciendo, porque por eso son clásicos. Son clásicos porque todavía hoy lo que dijeron tiene sentido, pero lo tenemos que ir adaptando. Pienso que no tiene sentido concebir la filosofía como una mera especulación, como una especie de gimnasia intelectual sobre problemas que están totalmente desconectados de lo que ocurre en la realidad. Yo creo que la filosofía hoy, si consigue hablar un lenguaje que la gente entiende, que es un lenguaje que trata de referirse a problemas reales, ¿no? Y que no es un lenguaje totalmente abstracto y que no tiene nada que ver con el mundo. Y además abordar esos problemas que tenemos puede ayudar, ¿no? Puede ayudar a entender qué es lo que nos falta, ¿no? Qué es lo que deberíamos hacer, hacia dónde debería proyectarse la esperanza, ¿no? Yo creo que la función del filósofo y del pensador en general es por lo menos intentar articular eso que debería cambiar, ¿no? Intentar establecerlo, aunque sea en teoría, ¿no? Y a lo mejor pues eso puede acabar influyendo en la práctica, ¿no? Las vacaciones de la infancia en un hotel de un lugar que se llama Aguas de Ribas, que bueno, está por la Cerdaña, y que bueno, fue en las épocas que pasé allí con mis hermanos y primos y familia. Todos tenemos muy buen recuerdo de esa época. Yo fui a un colegio religioso, muy represor, muy disciplinario, muy estricto, pero quizá por mi manera de ser, seguro, no lo viví mal. Es decir, yo era estudiosa, me gustaba estudiar, me gustaba el orden. Creo que tuve una infancia pues tranquila, feliz, ¿no? Yo tuve que compaginar la universidad con el trabajo porque mi padre murió muy joven, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo y además trabajaba en algo muy distinto. Era una empresa de transportes, o sea, no tenía nada que ver con la universidad, lo cual me fue muy bien, ¿no? Porque era un contacto con la realidad que yo creo que era muy conveniente y que estuvo bien. Me decidí por la filosofía, pero me podía haber decidido por cualquier otra cosa, es decir, me gustaba todo, pero quizá la filosofía pues me atrajo un poco más por profesores que tuve, como José María Valverde, porque las preguntas de la filosofía pues, me parecían preguntas interesantes. Yo empecé trabajando temas más de lenguaje, de filosofía del lenguaje, pero poco a poco me fui desviando hacia la filosofía, lo que se llama en términos más técnicos filosofía práctica, ¿no? Que es la filosofía de la moral y de la política. Para mí la ética es sobre todo la formación de la persona, todo lo que va tiene el objetivo de formar a la persona de acuerdo con unos valores, unos ideales, unos principios, unos derechos que se consideran superiores a cualquier otro valor y por eso les llamamos éticos, ¿no? Los valores éticos son los que contienen a esos grandes nombres: justicia, tolerancia, solidaridad, libertad, paz, ¿no? Esos ideales que son los que debería tener la persona como los que gobiernan su vida.
la obra de Victoria tiene distintas fases. Yo estaba muy cerca de ella en la fase en la que, bueno, yo hacía mi tesis doctoral, digamos, en los años 80, cuando ella hablaba de imaginación ética. La idea de imaginación ética me parecía entonces fundamental y me sigue pareciendo fundamental. Creo que la ética no consiste simplemente en cumplir ciertas normas que ya conocemos, sino que consiste en inventar normas y valores que todavía no conocemos y todavía no sabemos, porque la ética, como todas las cosas humanas, tiene que ser un producto de la razón creativa también. Es decir, el mundo cambia, hay situaciones nuevas que exigen respuestas nuevas, y también en la ética. Yo no creo que se pueda, en general, ser un buen y gran pensador de la ética, de la política, etcétera, si te falta sentido común, y yo creo que esa es la principal virtud de Victoria, en sus investigaciones, en su vida, en su docencia, etcétera. Y eso hay que tomarlo también con su radicalidad, con su capacidad de ponerse a veces en un lugar distinto del que piensa la mayoría, porque el sentido común no quiere decir necesariamente que sea lo que todo el mundo piensa, puede ser exactamente lo contrario, pero hay que ese juego de tener en cuenta al otro, ponerse en el lugar del otro, adoptar distintos puntos de vista para ver dónde está el equilibrio que puede hacer que la democracia se mantenga, que puede hacer que los valores básicos en los que creemos, de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia, esos valores realmente sean sólidos y sean máximamente respetados por toda la sociedad. Para eso hay que tener mucho sentido común, y Victoria Camps siempre lo ha tenido y lo sigue teniendo. Yo he defendido siempre que la ética tiene que tender a la universalidad. A ver, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si justicia significa no discriminar, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Esa no discriminación de las mujeres tiene que valer para todo el mundo. No se puede defender un ideal de justicia que discrimine a la mujer. Otro problema es que entendemos por discriminar, ¿no? Cuando nos planteamos, por ejemplo, la cuestión del velo islámico, ahí no nos ponemos de acuerdo sobre si es discriminar o no es discriminar, o es reconocer la propia identidad o es otra cosa, ¿no? Pero, en principio, los grandes valores éticos deberían serlo para todo el mundo, ¿no? Deberían ser universales. Entre ética y democracia parece que la relación es clara, democracia significa gobierno del demos. El demos es el pueblo. Por lo tanto, dentro de esa idea de gobierno del pueblo, significa que las personas, los ciudadanos, tienen que tener autonomía, tienen que tener libertad, tienen que tomar parte en las decisiones que son para todos y que son de todos, ¿no? Y esa es una concepción ética de la democracia, ¿no? Uno de los problemas de la política es precisamente la desconexión que tiene con esos grandes valores, ¿no? Porque es más política real, es además una política en las democracias actuales muy partidista, una política donde el interés del partido tiene más importancia y tiene más peso que el interés general, ¿no? Que es lo que debería ser el objetivo de la política. Aquí sí que se echa de menos una vinculación, ¿no? Más fluida, digamos, entre los representantes y sus representados, ¿no? Este es un tema que cuando yo fui senadora lo vi muy claro, ¿no? Yo era senadora por Barcelona, ¿no? Yo trabajaba en el Senado en Madrid, y cuando volví a casa, volví a Barcelona, no tenía ninguna relación, es decir, no estaba establecida ninguna forma, ¿no?
de relacionarse el político, que representa al pueblo, con el pueblo, ¿no? Yo creo que la democracia partidista que tenemos es muy rígida, ¿eh? Otra se podría solucionar por la vía legislativa, pues cambiando la ley electoral, por ejemplo, ¿no? Y haciendo, por ejemplo, que las listas fueran abiertas, ¿no? Y que pudiéramos votar a políticos y no a partidos. Pero yo siempre digo también que no basta cambiar las leyes para que cambie todo, ¿eh? Tienen que cambiar las personas. Y ahí es donde está la ética también, ¿no? Tiene que cambiar la actitud de la persona, ¿eh? Sentir que si una persona es un representante político o es un cargo político, está haciendo un servicio a la sociedad, ¿no? Y ese servicio representa un plus que otras profesiones no tienen. Y eso no hay ley que lo regule, ¿no? Eso es una manera de ser, es una actitud personal. Yo diría que es el objetivo fundamental de la educación, la formación de la persona. Lo dice la Constitución española, ¿no? Que la educación es la formación íntegra de la personalidad humana en los valores fundamentales de la democracia. No creemos mucho en la educación, yo creo, ¿eh? Nos sentimos tan impotentes, porque la educación nunca da resultados claros, ¿eh? O sea, la educación, la inversión en educación nunca tiene unos resultados que se puedan verificar y que podamos decir, bueno, pues realmente hemos conseguido algo, ¿no? Es muy a largo plazo. Por eso a los políticos les cuesta tanto invertir en educación, ¿no? Porque los resultados no son inmediatos y para un político los resultados o tienen un rendimiento electoral o no sirven. Que son tantos los inputs que recibe la persona a través de los medios de comunicación, a través del ambiente en general, de la sociedad de consumo, de la publicidad, que no sirve de nada educar, ¿no? Esa es la idea un poco que tenemos, ¿no? Que no importa, que da lo mismo, ¿no? Y bueno, no debería ser así, ¿no? A mí lo único que se me ocurre es decir que educar es ir contracorriente. Educar es siempre intentar formar una personalidad humana que no siga las corrientes generales, ¿no? De la sociedad de consumo, del mundo en el que estamos, sino que sepa distanciarse de este mundo y intentar cambiarlo, ¿no? Eso es ir contracorriente, ¿no? Yo siempre digo que los responsables de la educación somos todos los adultos, ¿eh? Que de una forma u otra tenemos que estar educando, haciendo lo que hagamos, ¿eh? Porque hay una forma de educar más explícita, que es el profesor, que el maestro que educa en la escuela, los padres que educan a sus hijos, pero cualquier persona que ocupa un puesto en su vida profesional, laboral, está enseñando a otros, está enseñando a los más jóvenes cómo se hacen las cosas, ¿no? Está transmitiendo actitudes, está enseñando a resolver conflictos, ¿no? Todo eso ocurre en la vida cotidiana, ¿eh? Digamos, por ejemplo, los responsables de los medios de comunicación, que es un medio que socializa a la gente, es quizá el más importante, ¿no? La televisión. Bueno, pues los responsables de la televisión tienen que asumir también esa responsabilidad educativa en la medida en que todo lo que hacen está influyendo. Yo conocí a Victoria Camps en la universidad. Trabajamos en un libro, bueno, en un librito, en un informe muy bonito, sobre todo yo creo que tuvo unas ciertas consecuencias, que fue el libro blanco sobre la relación entre educación y medios audiovisuales. Y la conclusión era que los niños pasaban más horas delante de la televisión que en la escuela, que por tanto la televisión debía cumplir también una tarea educativa delante de los niños, ¿no? Que faltaba producción audiovisual en el país dedicada a niños, que no había una entente entre los medios de televisión, sobre todo las televisiones grandes, y los educadores o los padres, y que había que forjar una alianza. Hay una
primera obra de Victoria Camps que no se conoce mucho, donde ella recupera mucha filosofía anglosajona que habla de cómo la crítica a la filosofía se puede hacer desde el sentido común. Simplemente pensando si cuando uno utiliza palabras designa realidades que existen o no. Yo creo que lo que la obra de Victoria ha hecho y lo que su diálogo de amistad con la gente mantiene es que hay que llamar a las cosas por su nombre y como, citando a Wittgenstein, como ella lo hace en muchas ocasiones, de aquello de lo que no se puede hablar, mejor es ni siquiera referirse, ¿no? Cuando una televisión emite un programa y la ven 200.000 personas, o 20 millones, o 2.500 millones de personas, se tiene muchísima responsabilidad delante de esos 200.000 o de cada uno de ellos, ¿no? Muchas veces el tráfago de la vida televisiva, la precarización del trabajo, la idea, desde mi punto de vista, no inocente, sino culpable de que la televisión es solo un negocio, hace olvidar que los medios de comunicación tienen una misión humana, una misión, si se es periodista, de información, si se es productor de documentales, de llevar la realidad a la gente, ¿no? Eso se olvida. Yo creo que el trabajo de Victoria ha ayudado en España a sentar, por lo menos en teoría, la obligación de que los medios tienen que reconocer su propia responsabilidad. Yo he aprendido a lo largo de los años de hablar de televisión, no hablar de educación, sino de socialización, ¿eh? Yo creo que nadie negará que la televisión socializa. ¿Qué quiere decir socializa? Pues que la gente de alguna forma se identifica con personajes, con situaciones, con lo que ocurre en televisión y aprende. Aprende a comportarse, aprende a vestirse, aprende a relacionarse como ve que lo hacen los personajes de las películas, de las series, de los que aparecen en la programación televisiva, ¿no? Eso es la socialización, ¿no? Entonces, eso es lo que debe generar una responsabilidad. Si no me equivoco, es una cita que he utilizado otras veces, el director, el que creó la BBC, dijo que se proponía hacer una televisión que cambiara los gustos de las personas, ¿no? A mí me parece una buena idea. Yo creo que hoy no nos atreveríamos a decir eso, ¿eh? Nadie se atrevería a decirlo, que quiere cambiar los gustos de las personas, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no? A la audiencia no pide nunca nada, ¿eh? Entre lo que se le da, escoge, ¿eh? Y lo que se le da a veces es muy limitado, ¿eh? Para que pueda escoger bien. Yo creo que una de las adjetivos que le cuadran a la ciudadanía hoy es la indiferencia, ¿no? Es una especie de apatía, ¿no? También de impotencia, de pensar, bueno, como ciudadanos tampoco podemos hacer gran cosa. El propio bienestar muchas veces genera indiferencia, ¿no? El mismo estado de bienestar, ¿no? Acaba siendo un poco paternalista, ¿no? Finalmente todo lo resuelve el Estado, ¿no? Los individuos no se espabilan para resolver sus problemas, ¿no? Con lo cual no quiero decir que el estado de bienestar esté mal, ¿no? Ha sido un gran progreso, pero debería poder equilibrarse y saber equilibrarse con una responsabilidad también de los individuos de no acudir al Estado para cualquier cosa, ¿no? Y no de esperar que el Estado se lo resuelva todo. En una sociedad individualista el valor fundamental es la libertad, ¿no? Y la libertad lleva a hacer lo que me parece y que la ley me permite hacer, ¿no? Y claro, y eso crea conflictos, crea tensiones, hace que finalmente nadie se preocupe y ni se comprometa por aquello que es de todos, por aquello que es común, ¿no? Y claro, hay muchas cosas comunes también en nuestra sociedad. Hay parques públicos, están las calles, hay servicios públicos que tenemos que usar de una forma razonable y no egoísta, simplemente. Todo eso implica responsabilidad.
la ética tiene estos dos componentes, uno crítico, uno de insatisfacción con respecto a lo que hay, y otro de esperanza, es decir, bueno, es posible cambiar las cosas, ¿no? Es posible ir cambiando, ir mejorando, ¿no? Si no confiamos un poco en eso, si no esperamos en nuestra capacidad para mejorar, la ética no tiene ningún sentido. Personaje histórico, Clara Campoamor, pues por razones obvias, ¿no? Fue la mujer que consiguió el voto para las mujeres en España, en una época todavía bastante temprana, para lo que fue en todo el mundo, y bueno, es un personaje de referencia que luego desapareció, no sabemos mucho de lo que fue de ella, pero que habría que recordarlo más. Yo creo que para las mujeres, hagan lo que hagan, es inevitable que piensen lo que están haciendo desde la perspectiva de la mujer, es decir, desde la perspectiva del feminismo. Las que nos dedicamos a cuestiones más teóricas, lo hacemos pues a través del pensamiento, ¿no? ¿Qué se debería hacer para cambiar? Pero las mujeres que están en cosas más prácticas también deberían hacer este esfuerzo de reflexión, ¿no? Y de pensar en la vida cotidiana, cuál es mi papel, cuál es el espacio que se me da, cuál es el lugar que estoy ocupando en la sociedad, y es el que debería ser o debería ser otro, ¿no? Y eso me parece que es inevitable, que las mujeres lo sigamos pensando. Aunque ella parece una persona tan... Nunca la esperarías en la vanguardia, parece tan seria, pero siempre está en la vanguardia de los temas que todavía nos importan, que son muy duros y que están abiertos. Temas como realmente los derechos animales, temas como la eutanasia, temas de verdadero debate. Victoria siempre está en la buena posición. Este libro que hemos escrito, Hablemos de Dios, cada una realmente ves las cosas de una manera distinta. Lo dividimos en 10 lecciones sobre 10 puntos y conseguíamos no tener nunca el mismo punto de vista, ¿no? Yo recuerdo, este libro tiene una intrahistoria hasta algo fea, ¿no? Nos lo pidió un editor que una vez que lo compusimos nos dijo que no lo quería. Sí, porque según él, es que claro, las dos partíamos de una posición de agnosticismo y él creía que era más interesante discutir entre un creyente a machamartillo y alguien que no creyera también a machamartillo, como si realmente eso fuera interesante. Eso es lo menos interesante. Las ideas no avanzan cuando tú juntas a los que no se pueden mezclar. Las ideas avanzan cuando tú pones a lo semejante con lo semejante, entonces hacen también chispas. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero camino de la razón, va siempre por el medio, no va por los extremos. Fue maravilloso hacer este libro. Yo creo que Victoria opina que yo tengo un feminismo mucho más nítido que el suyo. Es decir, Victoria cree, probablemente de buena fe, que yo soy más radical que ella. Y que ella, bueno, ella se limita a ser feminista cuando simplemente ya el peso de los argumentos se lo exige. Y yo le dejo que lo crea, porque me parece bien que crea esas cosas. Pienso que no, yo a Victoria la gente también se revela por las actitudes. No le he visto nunca un fallo en cuanto a lo que una persona que es feminista debe pensar y hacer en determinadas situaciones. Los objetivos del feminismo hoy deberían ser, por una parte, conseguir que la igualdad formal sea real. ¿Qué quiere decir real? Pues que en la vida doméstica no siga cayendo sobre la mujer el peso de la vida doméstica. Cae menos que antes, pero todavía es la mujer la que organiza, la que piensa, la que se ocupa más de los hijos. Todavía hay desigualdad, ¿no? Lo cual quiere decir conciliar vida laboral y vida familiar de una forma más eficiente y más eficaz,
¿no? Debería también cumplirse la ley y cumplirse bien, ¿no? Parece que hay diferencias salariales entre hombres y mujeres en igualdad de condiciones, ¿no? Eso no debería ocurrir, ¿no? Se debería romper del todo el techo de cristal, ¿no? Que impide que las mujeres accedan de una forma masiva, como ocurre con los hombres, a puestos de máxima responsabilidad, ¿no? Y luego debería acabar la cuestión de los malos tratos y de la violencia de género. Yo creo que estos son los temas más importantes. Yo digo que debería ser el siglo de las mujeres, el siglo XXI, en el sentido de que el feminismo desaparezca. ¿Desaparezca por qué? Porque ya esté todo conseguido, ¿no? El feminismo debería ser una reivindicación temporal, ¿no? Cuando hombres y mujeres, lo que pasó con los esclavos, ¿no? Hubo movimientos abolicionistas mientras hubo esclavos. Cuando los esclavos desaparecieron, el abolicionismo desapareció, ¿no? Con la igualdad hombre-mujer debería ocurrir lo mismo, y si no ocurre lo mismo es que no lo estamos haciendo bien, es que algo está fallando. Ana Karenina. Ana Karenina porque tiene muchos registros, o sea, es la historia de una mujer desesperada, de su modo, del modo que le toca vivir, pero además es una novela muy rica y Tolstoy es mi autor favorito. Sí que me he dedicado en los últimos tiempos a estudiar el papel del sentimiento en el comportamiento humano y sobre todo en el comportamiento moral, ¿no? Y bueno, esa frase viene de ahí, ¿no? De reivindicar la importancia de los sentimientos para el comportamiento moral, porque finalmente lo que motiva a actuar es el sentimiento, no es la razón, ¿eh? No es el cálculo mental de decir esto es mejor que lo otro, sino si yo no me siento motivada para hacer algo, y eso es un sentimiento, no lo hago, ¿no? Entonces ese papel de la pasión, ¿no? Creo que es importante, porque el pensamiento filosófico ha sido muy racionalista, ha intentado combatir las emociones, ¿no? Reprimiéndolas. Y eso no es bueno ni siquiera para la ética, es decir, el comportamiento moral tiene que ser apasionado, ¿no? Yo creo que tiene un futuro la filosofía, que es una necesidad, que haya personas que piensen sobre la realidad, sobre lo que ocurre y que argumenten y que razonen, y en ese sentido la filosofía tiene futuro. Me gustaría que me recordaran el cómo es accidental, es decir, el cómo creo que no depende de mí solo, y que por lo tanto creo que es lo que depende de los demás, ¿no? Quisiera que recordaran aquello que a mí me ha gustado más de mí misma, ¿no? Pero no sabría decir lo que es, o sea que querría sobre todo que me recordaran. Then it gobbled summer down when the sun turned straighter cold and all the trees are shivering in a naked row. I get the urge for going, but I never see